¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos en Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en vivo. Y es un placer, de verdad, saludarlos, permitirnos entrar a sus casas. Gracias por aceptar esta conexión. Y pues hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener a un emprendedor, a un cocinero de todos los quilates, líder de paz, conferencista, fundador de una de las cadenas de restaurantes notables de nuestro país. Estamos hablando de El Cielo. Hoy ya un grupo que tiene cerca de 12 restaurantes y bares. Juan Manuel Barrientos, de él es de quien les estoy hablando, es absolutamente joven y uno se sorprende de todo lo que ha hecho este personaje en tan pocos años. Ha sido reconocido por 3 veces consecutivas como el chef más joven dentro de los 50 mejores de Latinoamérica, y en el año 2016 pues formó parte de ese exclusivo listado de los mejores chefs del mundo. ¿De qué vamos a hablar con Juan Manuel? Pues por supuesto vamos a hablar de cómo El Cielo, todo este grupo de restaurantes y de bares llamado Cielo Hospitality Group, ha respondido a esta pandemia. ¿Cuáles son las estrategias que están adaptando? ¿Cómo están reduciendo costos? En fin. Y, por supuesto, si ustedes me lo permiten, porque precisamente necesitamos son sus preguntas, necesitamos su participación, pues también vamos a hablar de la comida, de esa necesidad inaplazable que cada cultura pues le da su propia función, y que los buenos cocineros como nuestro invitado, a partir de su conocimiento y de sus posibilidades, pues cada vez nos seducen más con unas presentaciones que realmente cada vez son más caprichosas y los sabores son más insospechados. Así que vamos a paladear esta conversación con Juan Manuel Barrientos. Juan Manuel, gracias por aceptar esta invitación aquí a Clase Empresarial. Qué placer saludarte. Nacho, un gusto y un saludo a todos los televidentes, YouTube videntes. Así es, a toda esta audiencia. Juan Manuel, estabas incluso antes de esta transmisión, estabas resolviendo cuestiones de último momento. Estamos todos en casa, pero estamos más ocupados que siempre. ¿Cómo ha sido para ti y para tu familia, para tu grupo de trabajadores, esta cuarentena? ¿Cómo la estás viviendo? A ver, ha sido una, digamos que en términos familiares, como muy normal, porque nosotros somos muy caseros. Ha sido extraño pues no estar en las cocinas. Pasamos de cocinar a las cocinas de los restaurantes a cocinar mucho en la casa. Eso sí, he lavado más platos que nunca en mi vida, porque en los restaurantes uno tiene pues las máquinas que lavan los platos, entonces es No más salimos de fácil. las cocinas. Sí. Una de las cosas más complicadas es que la jornada laboral como que no termina con el teletrabajo, porque tú hablas con la gente y te dice, hagamos una reunión a las 7 de la mañana, yo obviamente no las hago, yo no empiezo a trabajar antes de las 9, 10 de la mañana porque siempre trasnocho mucho, entonces cuido mi ciclo de sueño, pero yo estoy terminando de trabajar a las 11, 12 de la noche todos los días. Entonces uno como que, digamos que uno como cocinero está acostumbrado, pero una de las cosas que sí es muy nueva es que cuando uno está en la casa, pues normalmente responde un mail, contesta una llamada, pero hoy está uno en función del trabajo, entonces estás en un momento familiar, jugando con tu hija, hablando con tu esposa, y de un momento a otro tienes una reunión a las 8 de la noche, o te llama alguien a las 9:30 si te puedes hacer un Zoom o cosas así. Entonces digamos como que es como trabajar, descansar, trabajar, descansar, trabajar, descansar, trabajar, descansar, pero al final del día cuando te das cuenta, pasaste todo el día en función del trabajo y Exactamente. nunca te desconectaste. Y no hay como No hay fronteras. no hay fronteras. Y otra de las cosas que a mí me pasa es que, digamos que yo me desconecto mucho de la oficina ya como a las 7:30 que empieza el servicio. Entonces respondo un par de chats o cosas así, pero me meto en las cocinas. Aquí no, aquí ya hay reuniones, como te contaba, pues estamos en una junta que se alargó y seguramente ahorita habrá otra más tarde. Entonces al final del día esto es como que de no acabar. Igual pasa con las personas que trabajan en el cielo. Vamos a salir con una pieza y un día a las 9, una pieza gráfica, y un día a las 9:30 estaba llamando de un domingo a la diseñadora gráfica diciéndole, necesito salir con ella ya, antes de las 10 de la noche. Y normalmente si estuviéramos en la oficina yo no la llamo un domingo a decir a las 10 de la noche de un domingo que se meta al computador. Entonces al final del día creo que todos perdimos como esa noción de fronteras.
de por lo menos de tiempo, pero digamos que otra de las cosas que entendimos todos los que estamos trabajando es que o nos volvimos exageradamente productivos y no paramos de trabajar o nos morimos. Pues nos Claro, morimos claro. financieramente hablando. Entonces al final del día esto es simplemente una circunstancia, yo no digo que sea bueno ni mala, pero de todas maneras nos tocó y toca y si hay que trabajar hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche. Eh, ya digamos que nosotros tenemos un permiso de salida, yo no había salido porque no había visto como la necesidad. Hoy fui a salir, tenía todos mis permisos en regla, me metí en la famosa aplicación Coronap y Sí, claro. Desastre Universal. Me puso es que si yo juraba bajo yo no sé qué huevonadas, que yo me sentía bien y yo puse yo me siento bien y la aplicación, que me parece que no sirve para nada, está mal diseñada, llega y me dice, esperamos que te mejores de tus síntomas y no eres apto para salir. Y yo pues llevo Entonces, 60 días en mi casa, los cumplo mañana y resulta que ahora no puedo trabajar porque una app que está mal diseñada no me deja salir. Entonces he llamado a la alcaldía de Medellín, a las líneas del Ministerio de Salud y no ha habido poder humano que arregle como unos malos procesos que no nos permiten tampoco salir a trabajar y muy complicado eso. Juan Manuel, permíteme entonces, mira, a cosas como la que te está pasando a ti con ese aplicativo, pues seguramente habrá casos por montones. Eso quiere decir que estamos definitivamente en una nueva realidad, nos vamos a Sí, tener que claro. reacomodar a una cantidad de cosas y lo que decía del trabajo extra y sin fronteras es claro, es una manera de responder extraordinariamente a un momento extraordinario. Juan Manuel, Todo, mira, total. son unos días muy, muy complejos. La receta definitivamente, para hablar de términos culinarios, no es la que quisiéramos, la ideal. Estamos con aislamiento, fronteras cerradas, estamos sin turismo, cadenas de suministro interrumpidas, la triste realidad de que la gran mayoría tienen menos ingresos, es decir, un panorama complejo y muy especialmente para ese sector tuyo de los hoteles, de los restaurantes, de los bares, del catering. Pero entonces también hay como una respuesta y una solidaridad también muy, muy especial. ¿Qué está pasando hoy en día con el cielo, con tus restaurantes? ¿Cuál es la nueva realidad tuya? Bueno, nosotros salimos a domicilios, transformamos todas las experiencias para podérselas llevar a los clientes a la casa, desde las del cielo, las de agua fresca el mexicano, CAI el de a base de plantas, la Serenísima que es el italiano, Cerdología, Cubón, AO. Entonces digamos que salimos al mercado a llevarle a los clientes a su casa, que es el comedor en el que los podemos atender hoy. Transformamos la empresa en el último mes, complicadísimo, como dices, mucho tema de suministro. Yo he entendido mucho y he apoyado mucho al gobierno nacional, creo que ha tomado unas medidas extraordinarias en función a tener un balance entre lo económico y el tema de salud, porque al final del día sí estamos golpeando o sí está golpeando más el económico, pero al final del día no estamos viendo cosas como las que se vieron en Guayaquil, completamente devastadoras, donde las familias pobres tenían que quemar a sus seres queridos muertos con llantas porque no había ni funerarias, ni UCIs, ni nada. Entonces yo creo que al final del día el gobierno nacional ha tomado unas muy buenas decisiones, excepto la del Coronap, pues excepto la funcionalidad del app, pero bueno, creo Que se irá ajustando, ¿qué? que se irá ajustando, se tiene que ajustar, pero rápido. Se irá ajustando, pero rápido. Sí. Lo mismo que el famoso chat de la página de la alcaldía de Medellín, que uno ni llama y no le contesta ni jamás responden. Pero bueno, creo que esos ya son temas tecnológicos que habrá que ir superando. Y creo que eso es lo que ha mostrado al final del día el mundo. Yo creo que por ejemplo, las apps de tecnología que utilizaron en China, las formas de seguir que está utilizando Estados Unidos, que en cierta medida lo ha tenido como muy en silencio, pero es un joint venture que hicieron Apple con Google y están trabajando con el gobierno americano casi para que todos los celulares estén activados con la gente y seguirlos y monitorearlos y los síntomas y demás. Entonces yo creo que al final del día, a pesar de que perdamos un poquito de intimidad, todos estos desarrollos tecnológicos van a permitir que estas pandemias se controlen, se midan mucho más rápido y, y, se, y, se, y se mermen o se acaben, dependiendo pues también de lo que la ciencia diga. Eh, entonces yo creo que es un proceso de transformación, yo creo
la ciencia va rápido en función a las vacunas y a los tratamientos, como el de Israel, como algunos que están en Oxford, en China, otros en Estados Unidos. Entonces yo creo que independiente de que sí nos vamos a tener que acostumbrar muy rápido que nos vamos a tener que acostumbrar muy rápido para poder salir a trabajar, a que estamos en medio de una crisis, de una pandemia y que nos va a tocar tener un distanciamiento social y unos protocolos de bioseguridad. Creo que no va a ser tan grave como alguna vez lo predijeron hace unos meses universidades como Harvard, que decía que el distanciamiento social iba a ir hasta el 2022. Yo creo que para final de año, como va corriendo la ciencia, va a ir mucho más rápido. Eso Y para todo, Juanma, discúlpame, eso para todos los sectores y volvamos a concentrarnos en tu sector, pues es un alivio pensar en que las perspectivas no sean tan abrumadoras o tan oscuras y que ojalá al menos en septiembre, octubre pudiéramos ir retornando más o menos a la normalidad. Pero dijiste algo clave ahora y es que dijiste, en un mes nuestra empresa se transformó y hablabas de haberse volcado hacia los domicilios. Yo quisiera que nos concentráramos exactamente como en eso, en esa estrategia de irte hacia los domicilios. Entonces, ¿qué pasó con todos tus otros restaurantes? Por supuesto, están cerrados. ¿Cómo están privilegiando los menús? ¿Cómo están reduciendo costos? ¿Qué estás haciendo con ellos? mira, de, permitímelo hacer como una reflexión filosófica. El Vale. cocinero cocina, el steward lava los platos y el mesero sirve al cliente. Nosotros, independiente de que tuvimos que hacer una reducción eh, de lo que nos permitía la ley de salarios, y es decir, despedir gente, lo que hicimos fue que con la gran mayoría de la gente que nos quedamos, lo que hicimos fue decirle a los meseros, usted tiene moto, sí, listo, pasémoslo a la ARL y usted en vez de llevarle el plato al cliente a la mesa, se lo va a llevar en una moto. Entonces, digamos que filosóficamente el paso de ser mesero domiciliario, pero al final del día le está llevando el plato con otras Eso características y todo esto, pero entonces al final del día estos nuevos protocolos es como hacer lo mismo, pero distinto. Entonces ya el mesero tiene que prestarle atención al empaque, tiene que prestarle atención a la velocidad de preparación más la de entrega. Adicional a esto, antes los domiciliarios entraban hasta las urbanizaciones. Hoy por el COVID la mayoría de las urbanizaciones no dejan entrar a los domiciliarios. Entonces otra de las cosas que pasa es que los domicilios están quedándose en las porterías 10, 15 minutos adicionales a los 2 minutos que se demoraba el domiciliario mientras que pasaba la portería y subía el ascensor. Entonces, digamos que todo eso Juan Manuel, empieza. pero qué interesante lo que dices, discúlpame, de reinterpretar filosóficamente el servicio del mesero, por ejemplo, que ya no va a la mesa, sino que coge su moto y va a hacer domicilio. Es una manera de cuidar esa cadena de tu producto que es con unos estándares altísimos y que llegue de la mejor manera. O sea, ese cuidado quizás no lo tendría otro aplicativo, otro domiciliario. O sea, no le dolería tanto como le duele a tu propio Es mesero. verdad, sí, y de hecho también hay nichos de negocio. Por ejemplo, en los nichos de negocio de cocina, lo que se llama el fast casual, nosotros tenemos también la forma de que una aplicación lo lleve, que es Rappi, pero por ejemplo en el tema del cielo, los menús, inclusive el 90% de los menús los llevamos en carro. Y los menús del cielo solo los recibimos por WhatsApp, no por aplicaciones. Entonces, con el menú del cielo ha habido un fenómeno muy bacano, y es que muchas empresas están queriendo brindar experiencias, eh, tanto de marketing como de unión a sus ejecutivos o a sus clientes. Entonces ahorita una de las tendencias que más estamos teniendo en la marca El Cielo es que nos piden los menús de degustación a domicilio, se los mandamos en Medellín y Bogotá, que es donde tenemos la capacidad logística, y por Zoom yo me conecto con 30 ejecutivos, les doy una clase, les hablo sobre los productos y mientras tanto otra persona de la marca que está invitando o ya sea el gerente o el directivo a sus empleados o sea un comercial a sus clientes, él se va conectando así como estamos tú y yo, la gente nos está viendo, yo voy cocinando y la gente está cocinando en la casa tomando cócteles, entonces está conectando en las marcas. Entonces lo que hicimos fue transformar no solo la cocina del cielo, sino que estamos llevando experiencias comerciales o estrategias a las casas
Y entonces ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con marcas de carros, con marcas de tecnología, con marcas de alimentos, en donde ellos invitan gente y cocinamos y fue una forma de transformarnos. Entonces hoy Claro, de 6 días que abríamos en el cielo, hay por lo menos 4 días normalmente ocupados, algunos ya 5 días, en donde ya estamos full. Entonces, digamos que ya estamos con, volviendo como una especie de normalidad en facturación y en un montón de cosas que ha sido muy bacano, porque además es una forma de que la gente se sienta conectada, porque si tú estás exacto. cocinando lo mismo, comiendo lo mismo, oliendo lo mismo, los sentidos están conectados porque estamos viviendo exactamente lo mismo, así estemos al otro lado de una pantalla. Además, Juanma, no podías perder la esencia misma que tienen los restaurantes como el tuyo y de experiencias así donde es el chef, en este caso Juan Manuel Barrientos, quien se acerca a la mesa, quien hace parte de la experiencia del comensal. Entonces no la estás rompiendo. Esa comunicación la tienes que seguir manteniendo. Así es. Estabas hablando de que estás trabajando con algunas empresas, por ejemplo, de marcas de vehículos y de esto. Tú eres un asesor en creatividad, en innovación, le prestas ese servicio a muchas empresas tratando incluso de redireccionarles el ADN de ellos. Así ¿Cuáles es. son los dolores? ¿Cuáles son los dolores más comunes que estás escuchando en estos empresarios que asesoras? ¿Qué te están A ver, diciendo? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está el ánimo? por ejemplo, tengo unos hoteleros que, pues digamos que están en cero, están muy reducidos, tienen un tema financiero en el cual yo no los asesoro. Pero una de las cosas que estamos tratando de reimaginar, inclusive con una asesoría con ellos, que es una asesoría fuera del país, y con nuestro hotel, que estamos próximos a abrirlos en unos meses, es Ya sería un repensar punto. cómo volver a atraer a los clientes, ¿cierto? Entonces, digamos que en el tema de la hotelería es no sacrificar calidad, transmitir ese lujo, pero volver a atraer a los clientes con una menor capacidad de gasto y con un exceso de sobreoferta. Van a pasar dos fenómenos, por ejemplo, en el mundo de la hotelería, y es que muchos hoteles no van a poder reabrir porque van a entrar en unos foreclosure grandes, porque no van a poder cumplir con unas metas que tienen los leases, que tienen las deudas bancarias, y no van a abrir. Y los que sí van a abrir van a salir a competir muy barato. Lo mismo las aerolíneas. Puede que algunas aerolíneas no vuelvan a despegar y otras salgan a venderse muy barato o a ofertar muy barato para poder volver a retomarle la confianza a los a sus usuarios y todo, porque hoy montarse en un avión va a ser difícil psicológicamente, vos decir aquí se sentó alguien, voy a tocar la cosa, la azafata me va a dar agua, no me va a dar agua, cuánto dura el vuelo, o sea, hay un montón de cosas que empieza uno a pensar ya desde el tema social. Hay otras empresas, por ejemplo, hay una empresa de vehículos que no puede hacer test drive, no puede sacar a la gente ni en el pico y cédula, entonces, ¿cómo muestro el carro? ¿Cómo muestro las características? Cuando pueda volver a traer los clientes, ¿cuántos clientes traigo? Porque antes solían hacer eventos masivos como cócteles, 200, 300 personas, entonces estamos empezando como a repensar todo eso de unas maneras muy bacanas porque además digamos que como antes sí o sí, por ejemplo, una empresa de carros, su, siempre tenían un must que era tráeme el cliente al concesionario. Porque yo quiero que no solo vea el carro que estoy lanzando, sino que conozca a los vendedores, sino que vean dónde es, que tan. Pero como ya no lo pueden llevar los concesionarios, se abrió un panorama en decirles, venga, ¿y qué pasa si nos llevamos a 5 clientes que sean muy potenciales? Ya como con una especie de big data y con unos análisis de datos a un paseo y solo nos llevamos a 5 parejas. Y Juan Manuel, Juanma, yo creo que una de las claves que pudiéramos ir sacando hasta este momento claras es el empresario que se enraice, que se siembre en su modelo de negocio tradicional, ese empresario difícilmente va a sobrevivir. O sea, el chip es de cambio, el chip es de reinterpretar lo que era y lo que sabe hacer y responder de la manera de la manera como se pueda, con mucha creatividad, con mucho ingenio, pero enraizarse en el modelo tradicional ya no va a ser posible. sí, sí, sobre todo en la manera de comunicar y de venderle al cliente.
hay negocios que no van a cambiar, fundamentales que no van a cambiar. Es decir, yo vendo arroz, soy una marca de arroz, la vendo en los supermercados, yo no voy a dejar de vender arroz. Yo lo que tengo que, ni voy a dejar de sacar la cosecha o de importarlo en las épocas de no cosecha, ni de no distribuírselo al justo y bueno, al de éxito o al carulla, sino que lo que repensamos es cómo comunicamos. Yo, por ejemplo, trabajo muchísimo con La Arroz forma de Federal, que venderlo. y son nuestros amigos, además son partners de nosotros en unos proyectos que estamos donando 20.000 libras de arroz durante esta pandemia a diferentes fundaciones. Y ayer hacíamos un ejercicio, es decir, cómo repensamos, por ejemplo, el negocio del arroz y cómo llegamos a los clientes y cómo ayudamos y cómo cambiamos, es decir, venga, cómpreme una taza de arroz que yo voy a regalar otra taza de arroz y cosas así. Entonces, hay negocios que desde lo fundamental no van a cambiar, pero sí su forma de comunicar. Y hay otros que definitivamente, por ejemplo el mío, yo sigo cocinando, pero ahorita, por ejemplo, me tocó transformarme y ahí sí entra en que yo ya me tengo que ir para varios barrios. Entonces yo la pizza que entrego en Laureles, la cocino en Laureles, la pizza que entrego en Envigado, la cocino en Envigado, y la pizza que vendo en el Poblado, la cocino en el Poblado. Entonces digamos que ahí sí, por ejemplo, sí me cambió esa base, que era que yo solo tenía una cocina, ya tengo 3. Ya en una cocina tenía 30 empleados, ya no los puedo tener, entonces tengo día 10. Y entonces 10 empleados en una cocina tampoco pueden estar al tiempo, entonces ya uno tiene que llegar a las 6 de la mañana, irse a las 12 del día, el otro llega a las 8 de la mañana, se junta con este, y al final del día nunca hay más de 3 4 personas en una cocina para que haya un distanciamiento social. Entonces sí hay negocios en donde nos toca repensar por completo ese core de negocio, y hay otros que simplemente hay que repensar la forma en llegarle a los clientes. Juan Manuel, hay una característica muy especial dentro de todo este grupo de El Cielo Hospitality, que es ese taller de creatividad que tenés, ¿cierto? Quisiera que nos concentráramos en estos minutos en ese taller. ¿Qué está pasando? Ustedes allí, pues precisamente elaboraban platos, era como el momento de la creatividad al 300%. ¿Qué está pasando allí con esas 30 personas? A ver, digamos que no hemos dejado de crear, y así fue que repensamos la empresa en equipo. Eh, por lo menos el 80% hoy pasó a ser más o menos un día de creatividad de la semana y los otros días producción, es decir, producción y logística dentro de los restaurantes. ¿Por qué? Porque la gente que yo tenía en el taller eran mis manos derechas y mis jefes de cocina principales, ¿cierto? Entonces, como yo ya no puedo tener un cocinero por decir, en Agua Fresca, liderando 30 cocineros, sino que ya tengo que tener 3 o 4 hubs de cocinas en barrios, yo llego y le digo a 2 o 3 chicos que estén conmigo en el taller creando, ya usted se va para esa cocina, usted se va para esa, usted se va para esa, y ya coordinan como unos microequipos. ¿Por qué? Porque hoy nos tocó atomizarnos. Entonces, digamos que hoy hacemos unas reuniones, cada uno haciendo sus pruebas, pero al final del día lo que hicimos fue transformar inclusive los cargos de la empresa a este proceso de transformación de estos meses, y en función a el éxito de este nuevo modelo de negocio o al no éxito de este modelo de negocio, ya tomaremos decisiones y caminos. Es decir, si somos muy exitosos, pero ya tengo que volver a traer a mi creativo de la cocina Laureles, entonces ya lo que hago es que tengo que poner un jefe de cocina allá que sea más operativo y me lo traigo, pero eso es una cosa que yo voy a pensar en 3 meses cuando vea si el negocio me funciona o no. Y cuando vea si el negocio de la creatividad otra vez los necesito al 100%, que yo sé que en los próximos 6 meses no los voy a necesitar, porque los 3 proyectos que yo estaba próximos a abrir y que todavía los voy a abrir, ya están diseñados y creados. Entonces el Cielo Washington ya está en construcción, ya se diseñó, ya está todo, nos lo entregan en un mes, porque Washington básicamente no paró de construir. Eh, ya de hecho me llamaron de un funcionario del gobierno de la Florida a decirme pues que es muy cliente del Cielo, y me dijo, Florida hace reopen la próxima semana. O sea, ¿Qué básicamente es así. hace Juan Manuel ante esa perspectiva que nos estás poniendo de la posible apertura, o sea, no parar la apertura de Washington y reabrir tu restaurante en Miami? En Estados Unidos, pues lo hemos visto muy bien, no hay tantas restricciones de movilidad, no hay tanto aislamiento como acá, pero obviamente la curva de los contagios es altísima. ¿Qué estás pensando ahí? ¿Cómo estás pensando para proteger a tu gente? Mira, eh,
es evidente que el tema americano es una pelea de partidos políticos. Y es evidente que esa pelea de partidos políticos va en función a, eh, a la reelección del presidente Trump o a que gane Biden o pues el candidato demócrata. Los republicanos tomaron la línea de decir la economía, hay que salvar la economía porque salvando la economía salvamos más gente que la que se va a morir con el COVID, y los demócratas salieron a decir que la economía es salvable en cualquier momento pero que hay que valorar la vida de la gente, independiente que también los demócratas respaldan pues el tema de que no se puede dejar morir la economía del COVID. Y ahí también viene una pelea de gobernadores, ¿cierto? Entonces si hay gobernadores demócratas o republicanos. Eh, para mí ha sido completamente inhumano las políticas del presidente Trump en función a que solo le importa la economía, pero también creo que el salvar la economía sí salva vidas. Lo que pasa es que las aproximaciones de él son completamente errantes, por así decirlo, y genera mucho rechazo porque el 100% son políticamente incorrectas, así 2 o 3 sean reales. Las Hay otras un se diluyen. olimpismo, una manera olímpica de decir y de actuar. Exacto. Exacto. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos retomando domicilios. Estamos retomando domicilios solo con 5 empleados en, en Miami y con 4 en Washington. Entonces esos empleados, digamos que tienen distanciamiento social, son pelados que viven o solos o con un roommate, que no viven con personas adultas mayores, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ahí hay una mayor disminución de riesgo. Lo segundo es que el COVID termina siendo una pandemia altísimamente contagiosa, pero mucho menos letal que muchas otras cosas. Entonces, al final del día, pues a Nueva York sí lo cogió durísimo, pero Estados Unidos es un país que está más preparado en camas, en el sistema de salud, Claro, claro. en un montón de Una cosas. red Entonces, hospitalaria digamos mucho que más ellos, firme, claro, más nosotros aquí sólida. estamos asustados con 8.000 casos, y 8.000 casos hay solo en 10 manzanas de Manhattan. Pues sí me entendés. Entonces, Es que al final del día, no es ellos tienen comparable, pero claro, una aproximación completamente distinta. así Y, es. y al final del día van a reabrir ese país. Los demócratas, los republicanos, los gringos que no les importan ni los demócratas ni los republicanos. Y ese país está reabierto en menos de un mes. Ese país está funcionando. Con todo el mundo Bueno, y con tapabocas, y está funcionando. te veo o te siento obviamente muy consciente de proteger a tus empleados, de proteger tu grupo, la infraestructura de tu grupo, pero también te veo con un alto positivismo porque estás diciendo que vas con la apertura de Washington, Ah, que no, ya total. Es un mes decir, te lo entregan y te vas. Y lo mismo, ese mismo optimismo lo estoy viendo cuando al principio, muy al principio decías que el Hotel del Cielo aquí en Medellín, que está en construcción desde el año pasado, también se viene. Me llama también. la atención de esa apuesta por el crecimiento, de esa apuesta por inversión, cuando mucha gente y muchos sectores están pensando es en cuidar el centavo, ¿cierto? En tu caso, por fortuna hay otro músculo financiero, pero vas con toda. Hay un gran optimismo de apostarle al crecimiento. No, pero espérate, no es que yo tenga un músculo financiero y una cheque. No, nosotros tuvimos que acceder a créditos del gobierno porque si no, pues Por nos tocaba supuesto. cerrar. Lo que pasa es que eh, es la aproximación y la actitud que uno tiene. Todo el mundo se fue hacia decir, tengo que decrecer porque el próximo año va a ser muy difícil. Yo lo que hice fue decir, si yo en un año quiero crecer, ¿qué tengo que hacer en 4 trimestres? Eventualmente en el primer trimestre, o sea, en este que estamos viviendo, desde la pandemia, pues desde la cuarentena, hay un decrecimiento y un encogimiento de la empresa en función a volverse más eficaz, más eficiente, más rentable y con menos gastos fijos y variables. Luego, y en ese mismo momento, un proceso de transformación del modelo de negocio, es decir, pasar a domicilios. O sea, en resumidas cuentas, en primer trimestre, ahorren lo que más pueda y transformen el negocio chiquito. Y después empiezan a correr ese negocio chiquito a grande. Es decir, en el segundo trimestre, después de la cosa que yo calculo que es por ahí agosto, en los meses de agosto para adelante, que sería como mi segundo trimestre de operación post pandemia, yo empiezo a ejercer un crecimiento en el nuevo modelo de negocio.
En el tercer trimestre sigo creciendo ese modelo de negocio y trato de volver al anterior sin matar ninguno de los dos. Es decir, yo por ahí en 6 meses puedo estar atendiendo más gente en los restaurantes, pero no voy a matar el modelo de negocio que ya creé, que fue domicilios. Y en el último trimestre lo que hago es tratar de volver a consolidar ambos en la justa medida que los tenga, porque tampoco me voy a poner a crecer irracionalmente y a crecer por crecer, ¿sí me entendés? Pero al final del día yo lo que estoy apostando es que yo de aquí a 12 meses termine con 2 unidades de negocio. ¿Cuál más rentable? No sé, eso solo nos lo mostrará el tiempo. Y puede que una de las dos ni siquiera exista, puede que la gente quiera volver a salir y no sea funcional tener tantas cocinas ocultas, como puede que en un año no haya vacuna y entonces la gente siga saliendo y no tenga justificación de que yo tenga restaurantes tan grandes pagando arriendos 12 meses después, si no va a ser funcional sentar a la gente ahí. Entonces eso no, Juan me lo Manuel, mostrará el tiempo. Juan Manuel, a propósito de esos activos fijos, a propósito de arriendo, a propósito de locales, ¿cómo ha sido la conciliación? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido esa experiencia en el caso de tu grupo empresarial con los Mira, con- nosotros somos gente buena, somos gente responsable, somos queridos, llevamos en algunos locales 13 años como arrendatarios, entonces cuando no te retrasas, cuando tenés un problema, llamas al arrendatario y le decís, ve, tengo este problema, hay que arreglar una gotera o este mes me va a atrasar, y la gente sabe y tiene una relación con vos, es muy fácil, y nosotros, mucha gente se quejaba que los arrendatarios, yo digo, a mí hubo 2 arrendatarios que me dijeron, no me pague, no me consigne, cuando pase esto, hablamos, así de la nada. Yo sé que usted va a pasar un buen momento, yo lo quiero usted de cosas, no se preocupe por mi renta. No, Los de la otros nos nada, llamaron de la nada, o sea, ellos nos llamaron a nosotros, otros nos llamaron a decir, debe vamos, haber, otros nos llamaron y nos dijeron perdón, el 30%, otros nos dieron el 50% y les dijimos no somos capaces con el 50 cerrados, entonces se bajaron al 30 y han sido, digamos que muy benevolentes y entendiendo que es que somos jugadores a largo plazo. ¿De qué le sirve a ellos decirme me paga todo y yo le digo listo, no le pago, le entrego el local, ve a ver a quién le va a arrendar? En Juan cambio, en Manuel, cambio, si él me tiene a mí a largo plazo, yo salgo y le arriendo otros 10 años, él es inteligente, yo soy inteligente y somos amigos. Entonces, al final del día, yo creo que los arrendatarios que tenemos han sido inteligentes y han entendido esa buena relación que tenemos. mira, Juan Manuel, yo creo que cuando decías que te llamaron de la nada y te hicieron esa propuesta, ese de la nada, realmente hay que saberlo leer y es que debe haber de del COVID, debe haber una excelente relación, o sea, relaciones Ah, sanas claro, con tus total. proveedores, con tus arrendatarios, con toda la cadena. Ese relacionamiento sano es el que te va a salvar. Así es, y son nuestros clientes y son personas que van a los restaurantes y el dueño de un restaurante, de la casa de un restaurante va a todos y uno lo ve aquí, lo ve allá. Entonces al final del día se terminan volviendo amigos y pues no amigos como los amigos pues de uno, pero sí se terminan volviendo esos amigos de una relación de negocios que ellos saben que si uno le va bien, a ellos les va a ir bien y que cuando uno tiene un arrendatario decente, eso es la cosa más importante del mundo. Y yo prefiero tener un arrendatario decente que por 3 meses no me pague y me pague otros 10 años a simplemente andar de peleón diciendo me tienen que pagar todo o se va porque yo busco otro y al final del día yo creo que la gente, el arrendatario que haya sacado a sus a personas buenas, no estoy diciendo que es que todos los casos son iguales, pero al final del día el desempleo va a subir, los arriendos se van a poner mucho más baratos y va a haber una sobreoferta en todo, en locales, en bodegas, en apartamentos, en de todo. Todo al final del día, el que se pinche ahora y se ponga a recoger el coso y trate de ahogar a su arrendatario, también creo que va a sufrir Sí, porque no va a tener a quien alquilarle. sería la peor estrategia. Juan Manuel, hablemos, sigamos ese tono, en esa clave de optimismo y de invertir y de crecer. Vienes entonces con la primera experiencia dentro de los hoteles. Vienes con el hotel a Medellín, El Cielo. ¿Dónde va a ser más o menos para cuándo estás pensando? Y me imagino, pues, tuvo que estar parada la construcción. ¿Ya se reactivó esa construcción del Cielo Medellín? Hotel. Sí, mira, nosotros paramos 45 días, que fue lo que paró la construcción. Fuimos muy rápidos en tener los protocolos y que nos los aprobaran para que el día que salió la construcción poder salir. Eh,
los nuevos protocolos nos van a retrasar la obra como 30 días más no más, porque ya estamos en la fase final, porque no pueden haber tantos obreros al tiempo en el edificio, un montón de cosas. Entonces posiblemente nos retrasemos un poco más y vamos a pasar del 1 de agosto, la apertura iba a ser el 1 de agosto, y la vamos a hacer a mediados de noviembre. Entonces, digamos que no es tan grave, no representa, digamos que riesgo al proyecto, y por el contrario creo que va a ser un buen momento, primero porque vamos a entrar en el último etapa del año, donde yo creo que ya o vamos a estar muy acostumbrados a estar trabajando con mascarillas y con guantes, o ya el problema ya va a estar resuelto, pero sí o sí, pues en noviembre no vamos a estar en la casa, porque la gente se va a morir de hambre y va a salir y no va a hacer caso al gobierno si nos dejan de aquí a octubre, a noviembre, inclusive a agosto. Pues yo tengo una cosa, aquí nos tienen que dejar salir a trabajar. Otra cosa es que vuelvan y monten otras cuarentenas, pues, si se suben los picos y súper entendible, pero aquí pues va a pasar lo que va a pasar en Sincelejo, que la gente va a decir, coma mierda y vamos a salir a trabajar porque esto no me va a Sí, sí, servir, sí. es a morir de hambre. Y yo creo que al final del día también los alcaldes tienen que empezar a medir eso, porque eso más allá del gobierno nacional que decrete algunas cosas, también los alcaldes tienen una responsabilidad No, en y de hecho, Juan Manuel, pues es una realidad que ya se empieza a vivir en 880 municipios. De los mil y pico que tenemos en Colombia, ya 880 que no tenían reportes de COVID, pues la idea y la orden a esos alcaldes es reapertura. Nos claro. vamos incluso con reapertura total en esos municipios. En las ciudades grandes estará pasando otra cosa. Juan, si me permitís, ya en estos, Pero te llevamos digo ya una casi que cosa, media hora. te digo una Sí, cosa, y es que un altísimo porcentaje, y no voy a dar una cifra para no equivocarme, pero un altísimo porcentaje vive en las 11 ciudades más grandes de Colombia, porque una de las cosas que tiene Colombia es que Colombia es un país, digamos que independiente, que está mal y bien atomizado. ¿En qué sentido? En que la mitad del país está deshabitado y el 95% de la población está entre las está en las cordilleras. urbes. No, y están las cordilleras. Si vos ves Está todos los llanos está en orientales, toda en la cinco Amazonas, urbes. es, pero otra de las cosas, entonces digamos que estamos mal repartidos porque medio país no lo tenemos habitado, pero, pero en donde sí estamos bien repartidos es que estamos muy bien repartidos en las cordilleras. ¿Por qué? Porque tenemos más de 11 ciudades que superan 500.000 de habitantes. Inclusive yo creo que pues estas mediciones de hace 3 4 años, posiblemente ya muchas estén por encima del millón, ¿cierto? Cosas que no pasan en muchos. Si vos vas a un país como Argentina, no tiene 5 ciudades con más de 1 millón de habitantes, porque todo el mundo está concentrado en Buenos Aires y en los cosas aledaños. Si vas a Chile, tenés muy poquitas ciudades. Entonces, digamos que nosotros estamos muy atomizados, pero como vivimos muchos ahí, simplemente con que 10 municipios estén cerrados, que tienen COVID, y sus municipios aledaños, o sea, sus áreas metropolitanas, estás bloqueando el 80% de la producción nacional, ¿cierto? Porque al final del día, con todo respeto, las tiendas de pueblo no sostienen el país, lo Claro. sostienen los Argos, los Nutresa, los constructores, los yo no sé qué, y la mayoría de esos empresarios están en las ciudades donde hay COVID. Entonces es muy complicado, y yo también entiendo mucho al gobierno, y creo que esta debe ser de las encrucijadas difíciles para uno estar como gobernante, pero también creo Ninguno de que es hora de nosotros empezarlos quisiera a dejar estar, salir. Yo no, yo no quisiera estar en la ninguno de cabeza del nosotros, Juan Manuel, presidente. quisiera estar en los zapatos del presidente, ninguno de Mm-mm. nosotros. Me gusta mucho que me pongas el tema de los territorios, de las otras ciudades, porque quiero que hablemos de precisamente de tu fundación. Tú eres un líder de paz, eres un convencido de la no violencia y de hecho trabajas con tu fundación eh, atendiendo a soldados heridos en combates, guerrilleros. ¿Qué está pasando con esa fundación? ¿Qué está pasando con ese trabajo por estos días, Juanma? Espérate, que es que ya se oscureció en 10 minutos y ya me quedé yo sin luz, y yo veo que no me deben estar viendo. Ahora sí, Se ya me vale veo. revocarse. Exacto. Ya, aquí sí. Espérate, a ver, ¿ya me ves? Sí, ya me veo. Lo importante es que tengas estable tu celular en algún Sí, ya. lugar que esté No, más ya. estable. No, ya Te estoy vemos aquí. perfecto.
Bueno, no, Vale, a muy ver, bien. con la fundación nosotros paramos labores de capacitación, nosotros capacitamos soldados heridos en combate, víctimas indígenas, desmovilizados, y hacemos perdón y reconciliación entre ellos hace 12 años. Aparte tenemos recolección de basuras en playas, siembras de árboles, todo un tema, digamos, con una línea ambiental o una parte social ambiental. Y otra de las cosas que yo hago es que con las regalías de mi libro, aportes de la Fundación del Cielo y aportes de Arroz Federal, mantenemos como una especie de cuenta de ahorros de arroz en las bodegas de Arroz Federal y vamos buscando fundaciones, otras fundaciones, que alimenten personas, que alimenten niñas, mujeres cabezas de familia, personas en situación de vulnerabilidad, etcétera, y les vamos donando arroz. A terceras fundaciones, ¿cierto? Entonces, en esta cuarentena, yo recibí uno de los cheques de las regalías de mi libro, que del 100% de las regalías del libro las utilizo para eso. Cogí un rubro de la Fundación del Cielo y Arroz Federal puso la otra parte de la donación y estamos donando 20.000 libras de arroz durante toda esta cuarentena a 20 fundaciones en Colombia de a 1.000 libras de arroz cada una. Entonces, le hemos dado a 3 fundaciones en Cartagena, una en Tierra Bomba y otras 2 a las afueras, otra en Barú y otra a las afueras de Cartagena. Le hemos dado a Jimena Rico, a la Fundación Juanfe, vamos a entregarle la próxima semana a los del sur y a la Resistencia, que son las barras de aquí de Medellín, para que ellos le repartan a las personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad de las barras de Medellín y Nacional, porque nos gustó muchísimo la actitud que ellos tuvieron durante el gobierno del alcalde Federico Gutiérrez de ir a fútbol en paz y de que dejaran de pelear y fueran fuera a disfrutar. Entonces vamos a donarles Apoyaste esa a iniciativa. cada uno de ellos eso, le vamos a donar a la estación de policías del poblado, que es donde están la mayoría de nuestros restaurantes, le donamos al IMPEC, a la cárcel de Pedregal, para los internos y pues para los guardianes y para los internos. Eh, ¿Quién más? Le donamos a otra fundación americana que tenía unas cocinas en Cúcuta para todos los migrantes venezolanos. Estamos destinando como 4.000 libras de arroz, o sea, 2 toneladas, para nuestros empleados y para que de más alta vulnerabilidad y para que la entreguen en sus barrios. Entonces nuestros empleados se están llevando, por ejemplo, un bulto de arroz para su casa y salen a repartirlo entre sus vecinos. Y ha sido una Porque labor la también muy generosidad bonita de empieza que, por casa, Juan Manuel. exacto. Entonces, bueno, ahí estamos buscando fundaciones y teniendo buena relación con ellos y donando esas 20.000 toneladas de arroz. Juanma, no te van a faltar, en esa larga lista de públicos, de donde ONGs, de situaciones para resolver, porque lo que hay es necesidad. O sea que el inventario será largo y seguramente te estarán llegando peticiones de muchas partes y de muchas partes del país para que precisamente los ayudes con esas donaciones. Yo quisiera saber todo ese mundo sofisticado que uno encuentra, que los comensales encuentran en tus experiencias, en esos 12 restaurantes que has abierto en los últimos años en Colombia y en Estados Unidos. Todo ese mundo sofisticado, ¿cómo lo bajas a la gente más necesitada cuando vas, por ejemplo, la experiencia del nudo del Paramillo y cuando cocinaste para ese tipo, para la gente más humilde? ¿Cómo haces para bajar todo ese mundo a la gente más necesitada? ¿Cómo cocinas paz? Finalmente es la pregunta, ¿cómo cocinas paz? A ver, yo creo que entendiendo que todas las personas merecen segundas oportunidades, eso es lo primero. Eh, Hay situaciones que los seres humanos le generamos a otros que le generan dolor, eh, unas personas en mayor medida que otras, pero al final del día esas segundas oportunidades eh, nos permiten reconstruir un país, porque es que al final del día las primeras víctimas de toda esta guerra eran los victimarios, que se los robó la violencia y los volvieron victimarios. Es decir, habían unas personas muy malas que cogieron a un montón de niños y adolescentes y los volvieron victimarios y los pusieron a disparar. Entonces, al final del día, perder una generación completa
de niños que no tuvo posibilidades y que la violencia se los robó primero. Y cuando empiezas tú a entender qué es que la violencia se los robó, es que un niño guerrillero de 16 años le pudieron haber matado a su papá y su abuelo y le dijeron, si no se mete a la guerrilla le matamos a su mamá y a su hermanita. Y entonces el niño le toca echar monte con su papá y su abuelo muertos y dejar a su hermanita y a su mamá solas. Y así hay, o sea, eso es una historia fácil de contar. O sea, hay historias peores. Yo tengo 200, ¿sí me entiendes? Entonces al final del día, cuando uno empieza a ver, este niño es víctima o victimario, no estoy hablando de personas más malas, ni de personas No, de que, colombianos, de pero estoy colombianos hablando con distintas de una situaciones. gran parte de una generación. Por el otro lado te encontrás a los soldados mutilados que fueron víctimas, que dieron casi su vida por el país, que perdieron una parte de su cuerpo y merecen otra oportunidad porque al final del día sus competencias y sus habilidades estaban simplemente destinadas a la guerra, a sobrevivir, a disparar, a hacer tácticas y un montón de cosas y de un momento a otro pierden una pierna y salen a la vida civil y sobrevivir, hacer una fogata, disparar un fusil o saber, digamos que navegar con brújulas en el monte no les va a servir de nada, entonces les tienes que dar unas nuevas competencias y eso merece una segunda oportunidad. Cuando sos un indígena o una víctima que sos desplazado, mereces una segunda oportunidad. Entonces, al final del día, nosotros lo que pensamos es en reconstruir un nuevo país. Y ese nuevo país había que reconstruirlo con todas estas personas porque es que no las podíamos sentenciar a muerte o al olvido. Pues a los victimarios no los podemos sentenciar a todos a muerte y a las víctimas no las podemos sentenciar al olvido. Entonces, al final del día, entendimos que si íbamos a hacer un país, lo teníamos que hacer juntos, todos, y si íbamos a hacer una fundación, todos tenían que caber en esa fundación, porque de nada servía tener una fundación solo de soldados o solo desmovilizados, y que después se fueran a encontrar ya en la vida civil y no se entendieran o no hubieran hecho esos procesos de perdón. Entonces, por eso siempre empezamos por los procesos de perdón en la fundación y luego pasamos a los procesos de capacitación. Juan Manuel, es un placer de verdad escucharte y desde esa parte más humana, más sensible, socialmente hablando, ojalá, quizás suena infantil decirlo, pero ojalá poder cambiar rifles por más delantales, por buenos delantales de cocina y por experiencias que nos dignifican, como las experiencias en torno a la comida, ¿no? Esa comida que culturalmente, cada cultura le da una función distinta y vos yendo allá a, por ejemplo, lo que ocurre con esa parte alta del nudo del Paramillo en Antioquia, sensibilizado completamente con las personas más humildes que han padecido en carne propia historias como las que acabas de narrar. Hombre, qué bueno que estés interesado por eso y tu grupo familiar, porque tu familia juega un papel muy importante en eso. Sí, no, definitivamente, pues esto es, yo digamos que estoy aquí contándote la historia, pero esto es un trabajo familiar completo en donde no solo mi familia de sangre, sino toda la familia del cielo hace un trabajo muy bonito y donan su tiempo, arriesgan sus vidas. Cuando nosotros empezamos a ir a las zonas que hoy son ETCRs, o sea, sitios de paz donde vos aterrizas en Dabeiba y entonces te encontrás a un CAI de la policía, te encontrás una base del ejército, te encontrás el helipuerto de la Fuerza Aérea, estás con 2 o 3 personas de las Naciones Unidas y además de eso te encontrás ya con toda la comunidad, por ejemplo, de las FARC. Eso es hoy, pero cuando nosotros íbamos, por ejemplo, a Ituango, cuando fuimos a Corinto, cuando dieron de baja a Alfonso Cano, nos tocaban hostigamientos, los helicópteros iban armados y todo el mundo en posición de combate, uno iba eh, arrumado al centro del helicóptero. O sea, había unas historias en algún momento cuando todavía no se había firmado la paz que eran muy complicadas y cuando nosotros le decíamos a la gente del cielo, ¿quién quiere ir? Lo que nos tocaba era dejar gente porque todo el mundo decía, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Obviamente aquí cuando a veces uno no le contaba, pues mi mamá sí, porque mi mamá es digamos que la directora de la fundación, pero yo me acuerdo una vez que yo me fui creo que fue para Ituango, y yo no le conté a mi pareja en ese momento, y yo volví y me dijo, ¿dónde estuviste todo el día? Yo le respondí ahí como un par de chats, y yo le dije, no, es que estaba en Ituango, y entonces ya le conté, y entonces me dijo que yo
y fue puta, que como no le había contado y que como y que en donde me hubiera pasado algo, pero al final del día era mejor contarle que ya había vuelto bien, haberle contado que me iba a ir para que estuviera todo el día asustada. Hiciste Entonces, bien, bueno, hiciste eso pues bien. fue hace, no sé, 8 10 años, pero sí, hubo momentos también bonitos, pero también complicados. Juan Manuel, tremendo tema el que estamos tocando. Yo quisiera tener más tiempo para poder ahondar más en la fundación y en ese trabajo, pero ya me restan unos 10 minuticos de comunicación contigo y yo quisiera que siguiéramos en el ámbito familiar. Estás casado con Manuela, que a su vez es chef también, ¿no? Ella Y es, tu ella hija, es una, ella es una cocinera y una chef muy tesa. y Empezó tu hija es azul. estudiando, mi hija es azul. Y tu hija es azul. Estás rodeado de mujeres, tu mamá, tus dos hermanas, tu esposa, tu hija, unas sobrinas. ¿Qué tanto de esa sensibilidad del Juan Manuel Barrientos, creador del cielo, se la debes a ellas, a un entorno completamente femenino? Contá cómo es eso. No toda, digamos que, que, mm, que mi familia siempre ha tenido un equilibrio muy bonito. eh, Son muchísimas más mujeres porque mis dos sobrinas, mi hija son mujeres, entonces al final del día esto termina siendo Matriarcado. un matriarcado, pero realmente siempre ha sido una familia muy equilibrada. Mi papá es una persona profundamente centrado, disciplinado, mi mamá es una mujer muy espiritual, entonces digamos, él también es muy espiritual, pero encuentran como un equilibrio y siempre nos criamos como en ese equilibrio y eso es lo que yo trato de transmitirle y Manu a Azul. Entonces ha sido una cosa súper bonita y de transmitir como todos esos valores de familia ya a mi familia. Es fácil, la vida es fácil de cocinero a cocinero, de chef a chef, o se complica. A veces se complica, a veces es fácil, pero a veces se complica. No, mentiras. A ver, yo soy muy organizado, pero a mí no me gusta lavar casi platos. Y como yo estoy acostumbrado a que yo cocino y me van lavando en los restaurantes, porque uno en los restaurantes tiene asistentes, practicantes, stewards, de todo. Cuando yo cocino en la casa, si mi esposa es diciendo, me lava eso, organiza esto, y yo soy como, ay, aquí no hay nadie que me recoja todo el desorden. Porque yo sí exijo mucho orden y los cocinas muy ordenadas, pero normalmente cuando yo estoy haciendo una receta en los restaurantes, siempre tengo 2 o 3 personas siguiéndome. Una persona organizando, una anotando y una asistiéndome para que la receta quede estandarizada. Entonces, cuando yo llego a la casa, ya me creo chef. Y ella me dice, no, 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 aquí hay que organizar, aquí hay que lavar los platos, mira cómo dejaste las ollas. Y yo soy, ay, ay, ay. Pero bueno, Atento, Juan Manuel, porque no se puede ser luz de la calle y oscuridad de la casa. No, no se puede. Oye, Juan, ¿te sientes más cocinero? ¿Te sientes más alquimista? ¿Te sientes más artista? ¿Te- ¿Más cocinero? ¿Más no, artista? cocinero, yo me siento cocinero y papá y esposo, hijo. Yo me siento miembro de mi familia y cocinero. Realmente yo creo que más allá de eso está es nada, hacer las cosas con amor y tratar de que a la gente le guste y sorprender a la gente. Muchos cocineros tienen como unas especies de insignias de guerra, es decir, en el ámbito de la cocina, pues te cortás, te raspás, te quemás, tenés alguna cicatriz, tenés alguna insignia de batalla que No sea muy todas. importante para ti. Pues no, o sea, a ver qué te cuento. Por ejemplo, aquí me volvió pues, no sé si se ve aquí por lo menos, si ves que Sí, aquí hay como montículo, una parte, un montículo, mira, exacto. ahí, mira, eso es un punto, em, eso es Ahí un se ve. punto porque, no sé si ves que él se mueve aquí, Sí, sí. porque me volé un tendón y quedó pegado de una fibrita, así de la Ah, nada. Em, ¿qué Aquí hay estabas haciendo en ese quemaduras. momento? La mayoría de los cocineros tienen una sonrisita acá, es súper chistosa. Yo no sé si se ve ahí, pero uno tiene aquí una sonrisita como en esta boquita. Siempre los sartenes, como tienen una curvita, uno se quema ahí y le queda una sonrisita. Entonces yo cada rato estoy con un lapicero y me pinto 2 ojitos y queda ahí una carita feliz. Em,
No, cortadas muchas. Pues si uno se pone a ver, digamos que las yemas de los dedos, tiene muchas, pero yo cicatrizo muy bien. Entonces, pero aquí tengo una gigante. Una vez aquí tengo una Sí. que se me fue larga. Pero lo que uno más tiene, porque uno en cierta medida aprende a manejar bien el cuchillo y uno ya no se corta tanto, la verdad, pues yo creo que yo ya no me corto una vez al año, pues. Lo que uno sí le pasa es que uno se quema mucho, más que cortadas, Ujú. porque como vos estás en el agite del calor de la cocina, vos coges el sartén, lo tiras, pues no lo tiras, lo pasas por un lado, venís para el otro, venga aquí, se mueve. Entonces, digamos que es más factible que un cocinero se queme a que se corte. Los nuevos siempre se cortan más porque normalmente un cocinero nuevo cocina menos, o sea, está cortando más cosas y los jefes de cocina están más preparándolas y cocinándolas. Entonces los nuevos se cortan más y los viejos se queman más. Aquí sí Es, la- tengo un es, montón en esta mano, en la derecha también tengo, no, pues un montón de cicatrices. es decir, lo que tenés es cicatrices de guerra, pues. Sí. Ese es el pan cotidiano, ¿no? Y ese Y es el las gran uñas orgullo protegen también. mucho. Uno cada rato, ¡pum!, aterriza el cuchillo en la uña y uno dice, ay, fue puta, me salvé. Y sigue. Juan Manuel, ya agradeciéndote en nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y de Cámara FM 95.9, esta conexión tan chévere que nos permitieras entrar a tu casa, vamos a hacer te quiero poner ya en una última situación y es de cara a tu mensaje a los colegas, ¿cierto? No solo a los que ya tienen una historia larga con sus restaurantes o con sus bares o con sus hoteles, sino sobre todo pensando mucho en ese pequeño empresario, en ese emprendedor que apenas el año pasado o ahorita en diciembre, aprovechando la temporada, se inauguraba con su negocio y con sus ilusiones. Haciendo el símil con una línea en una cocina, cuando se hace bien, es una danza. Eso es una colaboración de alta velocidad. Si tú estuvieras aquí, si pudieras filarlos a estos empresarios, a estos colegas tuyos, a vendedores, ¿cuál sería la clave tuya para que la danza fuera perfecta para que la recuperación en realidad surja? ¿Cómo nos recuperamos juntos en esa línea de producción? A ver, yo creo que lo primero que yo les diría es, hay que reducir muchísimo los costos, muchísimo, es cosas inimaginables. Eh, Dos, una de las cosas más difíciles y, y más, y, digamos que complicadas y difíciles. Yo siempre he creído que lo complicado es distinto de lo difícil. A veces uno tiene las dos cosas como en esta. Es que cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, en las pymes, las relaciones son más íntimas, por así decirlo, que en las grandes empresas. Entonces, en una empresa grande de 5.000 empleados, si se tienen que salir de 1.000 porque eso va a rebajar el X número, X porcentaje de la nómina, pues simplemente se emiten unos protocolos y se siguen. En las pymes nosotros vivimos que, que, que el despedir a una persona tiene nombre, tiene una historia, tiene un grado de amistad y un montón de cosas. Y una de las cosas más difíciles que yo me he encontrado y las preguntas más difíciles que me he encontrado de creo que miles de personas con las que he tenido contacto en esta cuarentena, porque yo hago, no sé, 2, 3, 4 Zooms al día o lives en donde se conectan 100, 200, 300, 400. En estos días hubo una como de 1.500 personas privada. Eh, y la pregunta siempre me decían, ¿qué hago? Yo les decía, ponerle cara a un despido es súper difícil, pero a veces es mejor despedir un par de personas para salvar la empresa y poderlas recontratar en 2, 3 meses que, que, que no echarlas por pesar De poner en riesgo la 2 empresa. meses más y pones en riesgo toda la empresa. Entonces nosotros, por ejemplo, con las personas que tuvimos que despedir, a muchas les dijimos, venga, nuestro plan es que en 3 meses lo vamos a llamar a volverle a dar la oportunidad, pero en este momento tenemos que salvar la empresa y el bien común sobre el bien particular. Entonces, yo les diría que bajaran muchísimo los costos, que trataran de aguantar, que hablaran con sus arrendatarios, que es uno de los ítems altos,
que miraran cuál es su nicho de mercado de clientes y cuál es su mercado natural de familia, amigos y de todo que los pueda apoyar en estos momentos, porque al final del día esas microeconomías de que mis amigos me compren, de que mis familiares me compren, de que mi tía pida un domicilio y yo no le tenga que dar el descuento para yo poder, digamos, que engrosar la facturación y empezarme a recuperar es muy importante. Entonces yo creo que al final del día hay que hacer tanto esa reducción como mirar esas redes cercanas de personas que lo puedan apoyar a uno. La otra es hacer alianzas no sé, hay desde aplicaciones con las que puedes hacer alianzas hasta decirle al primo, repártame usted los domicilios en su carro no sé, si antes hacía Uber y ya no, usted por qué no me hace los domicilios, yo de pronto no le voy a pagar tanto, pero yo le pago la gasolina y le doy comida aquí, y le doy un fee. Entonces al final del día yo creo que es sacar esa capacidad de resiliencia, pero también de unión y de buscar cómo generar empatía y uniones en diferentes sectores. Pero realmente una fórmula mágica no hay, de verdad que no hay. Es un momento muy complicado para por todos. supuesto que no. Yo creo que yo les decía en estos días a mis colaboradores y a las personas del cielo, yo les decía, vea, estamos pasando de un océano al otro. Nos encontramos en un estrecho. Hay una tempestad, hay una mareta y todos los barcos cada vez se acercan más y se están tirando cañonazos. Entonces esto es una guerra con tempestad y tormenta y en algún momento Fuego unas cruzado. personas se van a hundir, pero cuando salgamos al otro lado, al nuevo océano, cada uno va a salir por su lado, se va a recuperar solo y va a navegar en un océano azul. Entonces al final del día también es un poquito de supervivencia, no solo resiliencia, sino ver qué necesito yo para sobrevivir, así sea el mínimo durante los próximos 6 meses. Pues Juanma, hay marea alta, hay tempestad, como vos bien lo estabas diciendo, hay incertidumbre, por supuesto, nadie puede negarla, pero también hay muchas ganas de trabajar, Así hay es. muy buenas ideas, hay un sentimiento compacto de apoyarnos y yo creo que eso está siendo evidente. Hoy hablando contigo, hace 15 días hablando con el presidente de Everfin, dentro de 8 días, y valga la invitación, estaré conversando con David el Con director de Fabio. Confam, lo que hay ganas de apoyarnos. Así que se vengan tiempos más despejados, que los cielos sean más azules, ¿no? Y sobre todo vos al lado de esa azul que tenés ahí, y que es tu hija. Cielos despejados y cielos más azules, ¿vale? Muchas gracias. Juanma, un placer haberte tenido aquí en Clase Empresarial. Bueno, no, a ustedes por la Y a invitación. disfrutar de familia en estos ratico que queda de la noche. ¿Vale? La mejor de las energías y nada, cualquier cosa por aquí siempre a la orden. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche, Juanma. Éxitos con tus nuevas aperturas. Y a ustedes, hasta luego, que estés bien. Y simplemente decirles a ustedes que los esperamos dentro de 8 días, el jueves 14 de mayo a las 6 de la tarde en este live en vivo para que escuchemos a David Escobar, el director de Confama. Será muy valioso escuchar los planteamientos de uno de los ejecutivos socialmente más sensibles que tenemos en nuestra región. Así que será un placer. Gracias por haber aceptado esta conexión con Clase Empresarial.